Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Empezamos la semana, obviamente, tratando de llegar al pulso político del país, tomando en cuenta que estamos en un nuevo proceso electoral de cara a la segunda vuelta. Han pasado varias cosas en estos días que es importante analizar con la cúpula de la empresa privada del país. Esta noche me acompaña el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabú. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un gusto estar en tu programa como siempre. Bueno, voy a empezar con la noticia suscitada esta tarde, en la cual la Sala de lo Constitucional aclaró su fallo anterior en relación a quienes pueden y quienes no pueden hacer proselitismo político en esta campaña o en cualquier campaña. Y aclaró señalando de que ningún funcionario público que no vaya a la reelección, en este caso solamente los candidatos presidenciales, ningún funcionario público o presidencial o vicepresidenciales pueden hacer proselitismo político, incluido aquellos que están pidiendo permiso para tal efecto, porque eso constituye fraude de ley. O sea que, leyendo las cosas como corresponde, ni siquiera la primera dama de la República, que había pedido permiso para hacer proselitismo, no podrá hacerlo. Nadie del Ejecutivo, nadie del Legislativo. Creo que nos quedamos también sin invitados. Vamos a ver qué va a pasar en este caso, digamos, de los invitados a los programas de televisión, de estos programas. Jorge, ¿cómo ves esta aclaratoria del fallo? Bueno, efectivamente este día la Corte ha dicho lo que ya había dicho antes, pero que desgraciadamente los funcionarios públicos no habían querido acatar. Pero hay algo importante en la resolución, Nacho, y que vale la pena mencionarlo, y es que le pide al Tribunal Supremo Electoral que tome acción sobre este tema, es decir, ya que... Le ordena. Le ordena que tome acción. Que haga cumplir. Es decir que lo que no quisieron hacer en las pasadas elecciones, que era hacer cumplir la ley, hoy tienen que hacerlo so pena de desacato si no lo hacen. Es decir que a cualquiera se le pudiera ocurrir meterle una demanda al Tribunal Supremo Electoral si no cumple la ley, y ellos estarían obviamente en desacato si no lo hacen. Así que esperamos que ahora sí los funcionarios, principalmente aquellos que han estado más activos en este tema electoral, cumplan la ley, que permitan que los salvadoreños podamos vivir con tranquilidad un proceso eleccionario. Debe ser una fiesta cívica en la que los salvadoreños vayan y participen por su propia decisión, y creo que esto es un mensaje importante, no solo para estas elecciones, Nacho. Recordemos que en el 2015 tenemos otra vez elecciones, y este es un país que está en elecciones muy a menudo, y creo que hoy se está sentando un precedente importante para que podamos tener eventos electorales un poco más transparentes. No sé si te queda completamente clara esta aclaración del fallo que hace la Sala Constitucional. Yo entendería que señala los miembros del Legislativo no pueden estar en proselitismo, o sea, como vemos actualmente, que los diputados suben en tarima, van a lugares, van a casas, están tocando puertas, como están haciendo, digamos, cierto, todos los políticos de este país, abanderados en una u otra candidatura. Entiendo que no podrían, a partir de este momento, yo no sé si en televisión pudieran estar y hablar y expresar ideas en relación a candidatura o a la campaña. Tengo mi duda si el presidente de la República podrá seguir haciendo el programa de los sábados, donde normalmente hace campaña, creo yo, no me cabe ninguna duda. ¿Hasta dónde? Porque también es un poco, digamos, cierto, un poco puede ser sujeto de interpretación, ¿o tú crees que no? A ver, yo creo que esta no es una ley mordaza como la que quiso aplicar el presidente con algunos medios de comunicación el día de las elecciones. No, esto no es una ley mordaza. Una ley mordaza es no hable, no diga, no haga. Lo que le está diciendo es no participe en proselitismo. Perfectamente puede venir algún funcionario a decirte cómo está la economía, o hablar contigo, intercambiar sobre temas que tienen que ver con la actividad política. Con los programas de gobierno, con todo. Yo asumo que sí, pero lo que no se puede venir a hacer ese tipo de campaña que hemos estado viendo, que ha sido de verdad abusiva, no solo por el hecho de la campaña que están haciendo, sino porque lo están haciendo con recursos del Estado. Es decir, están ocupando el dinero de los salvadoreños para violar la ley. Imagínate que los funcionarios públicos que están llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, así juraron, cada uno de ellos juró
cuando fue nombrado ministro, viceministro, por supuesto el presidente de la República con su mano también cuando juró cumplir y hacer cumplir, y son los primeros que violan la ley. No, no puede ser. Yo creo que esta Sala de lo Constitucional está sentando un precedente importante para los políticos. Y qué bien, porque aquí podemos tener presidentes de un partido o de otro partido, pueden estar en el gobierno quien sea, pero los salvadoreños necesitamos que los funcionarios actúen correctamente. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Nacho, un gusto estar por acá. ¿Tu opinión sobre esta aclaración del fallo de la sala? Bueno, yo creo que la sala está siendo clara en señalar que lo que no se permite es hacer campaña proselitista, que no se permite andar tratando de influenciar a través de la posición de poder que tenga un funcionario, tratar de influenciar la decisión del ciudadano con respecto a cómo va a emitir su voto o su sufragio. Y creo que eso es algo muy bueno, creo que se está sentando un buen precedente de aquí en adelante para que ningún funcionario haciendo uso de recursos públicos y haciendo uso de su cargo ocupe los fondos públicos y ocupe ese poder que le da su posición para tratar de influenciar la decisión de los electores. A mí me hubiera gustado que la campaña electoral hubiera sido más orientada con respecto a verdades, a soluciones a los problemas, a ofertas electorales en que comparábamos a ver quién de todos los candidatos tenía la mejor solución, quién es el que tenía el mejor equipo, quién es el que tenía, digamos, más apertura para que los ciudadanos participaran. Lamentablemente, como en todo proceso, creo que aquí se va a tener que ir aprendiendo y la sala está dando un impulso importante a este aprendizaje democrático al dar su sentencia. Sí es importante señalar de que la democracia se hace participando y se hace participando todos los días, no solo el día de las elecciones. Y por lo tanto, la participación ciudadana tiene que estar en analizar, criticar, contribuir, apoyar, castigar, criticar constructivamente todo lo que hace el sector público. Bueno. Entonces, creo yo que es importante y yo estoy de acuerdo con que la sala se haya pronunciado y más de acuerdo aún de que hay esta diferencia de poderes donde cada quien hace lo que le corresponde y se mantenga ese balance para beneficio. La aclaración del fallo también señala que se prohíbe utilizar a las autoridades su influencia, se prohíbe utilizar la autoridad, la influencia o condición institucional para favorecer a un partido político o a un candidato. Esto pesa para todo, incluido, digamos, los alcaldes, que utilizan muchas veces, digamos, sus recursos municipales para favorecer al candidato de sus preferencias. Importante esto, creo que hace más institucionalidad en el país. Pero la ANEP estuvo también en una posición de crítica tras las elecciones del 2 de marzo sobre lo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y le pidió que corrija los errores, las irregularidades, le pidió ser imparcial, oportuna y transparente. Oportuna es la palabra que utilizaron, ¿no? Sí, sí. A ver, lo que nosotros dijimos y que estuvimos viviendo a través del tiempo los salvadoreños fue básicamente lo mismo que dijo la OEA en su resolución. Casualmente, cuando nosotros mandamos el comunicado, al día siguiente aparece la resolución de la OEA y básicamente habían 3 puntos que estaban mencionados. Uno es que el Tribunal Supremo Electoral sea oportuno en su actuar. Igualmente decía la OEA, hablando específicamente de la intervención del presidente de la República el día de las elecciones y que a las 3:40 de la tarde, o sea, a 1:20, el tribunal dijo: suspéndase esta campaña. Y dice la OEA, esto fue inoportuno. El segundo dice, cuando el Tribunal Supremo Electoral no actúa con imparcialidad o con igualdad de condiciones, deja un mal sabor en la transparencia de las elecciones. Siempre nos han metido en la cabeza que un fraude es que alguien vaya y te robe una papeleta, te rompa o te meta papeletas. No, un fraude es ocupar los recursos del Estado para hacer proselitismo. Un fraude es que el Tribunal Supremo Electoral no funcione parejo con todo el mundo.
Un fraude es que te muevan 36 centros de votación un día antes de las elecciones. Un fraude es que no permitan que la gente pueda ir en los autobuses cuando hay que moverse porque te han sacado los buses de circulación. O sea, hay una gran cantidad de cosas que hay que solucionar y el llamado es al Tribunal Supremo Electoral porque es el ente rector del proceso eleccionario. Así que esperamos que con esta nueva resolución que la Corte ha dictaminado, y fíjate, la saca una semana después de las elecciones. Ayer fue una semana. Quiere decir que es como que te está diciendo, mire, como no me han hecho caso o no me han entendido, se los voy a volver a decir en más claro que no se puede hacer. Ahora, yo tuve el viernes pasado al presidente del Tribunal Supremo Electoral y me decía algunas cosas. La verdad me decía que la ley a mí no puedo prohibir por ley. Yo no tengo ley que me permita prohibir que el gobierno haga publicidad o haga proselitismo o no haga proselitismo. Tal como también, otra cosa que ustedes señalaban, el proselitismo dentro de los centros de votación o alrededor de los centros de votación no debería estar permitido. Ustedes señalaban que les parece un grave error. Él decía, no, la ley no me permite prohibirlo. Bueno, pero hoy es toda resolución de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, que está encima de cualquier ley secundaria y que por lo tanto le está diciendo no lo pueden hacer. O sea que hoy ya no tiene excusa para no cumplir lo que ha resuelto la Sala de lo Constitucional. Pero yo creo que hay un problema más de fondo, Nacho. Y el hecho es que aquí cada funcionario que llega a una posición no llega a cumplir con el servicio que tiene que cumplir a la ciudadanía, al pueblo, sino que llega a ocupar su puesto para servir sus intereses o los intereses partidarios de quien lo ha llevado ahí. Hemos dicho de que es necesaria una reforma del Tribunal Supremo Electoral para que sea de verdad un tribunal que imparta justicia electoral de manera independiente, de manera objetiva, y no que llegue ahí a defender los intereses del partido que lo puso. Pueden dar miles de excusas, pero la Constitución es clara y señala qué es lo que puede y no puede hacer un funcionario mientras está en el ejercicio de su poder en un periodo electoral. Lo que pasa es que es fácil venir a decir, miren, a mí la ley no me lo permite, pero cuando les interesa algo, entonces sí ocupan su posición y ocupan su puesto para hacer que la ley les favorezca en lo que a ellos les interesa. Por eso es que repito que es importante la sentencia. La sentencia creo que será, después de analizarla más, que no prohibirá a aquellos candidatos o a aquellos funcionarios que están corriendo para elección popular. Por ejemplo, un diputado o un alcalde, cuando ellos corran para reelección, van a ser candidatos, no van a ser funcionarios, tendrán que entregar, digamos, momentáneamente su oficina para poder hacer campaña. Pero lo que aquí creo yo que es de fondo es el hecho de que ellos han sido electos para servir, no para servirse. Ellos han sido electos para llevar adelante un programa de gobierno en beneficio de la población y no para que la población esté al servicio de ellos y que con los impuestos que nos cuesta tanto pagar, esos impuestos se ocupen para darle rédito electoral a un partido o a un funcionario. Okay. Voy a un corte y vamos a seguir hablando de esto. Hay un tema importante. El candidato a la vicepresidencia por el partido FMLN dijo que estaba dispuesto a reunirse con los empresarios, especialmente con la ANEP, para aclarar cualquier duda y iniciar este proceso de acercamiento que él dice es importante en un nuevo gobierno, sé que gana el FMLN. Ya volvemos. ¿Ha pasado algo después de lo que dijo Óscar Ortiz en el programa Frente a Frente de Moisés Urbina, señalando que estaba dispuesto a dialogar con la ANEP, que estaba dispuesto a reunirse con los empresarios? Bueno, efectivamente, a raíz de ese comentario que me llamaron algunos periodistas para consultarles, dijimos, mire, qué bueno que ahora el vicepresidente desea sentarse con la empresa privada para hablar. Nosotros los invitamos, como tú recordarás, Nacho, al debate presidencial. El único candidato que no quiso llegar fue Salvador Sánchez Serén. Si ahora quiere llegar... ¿No quiso o no pudo? Pues se les avisó 2 meses antes. Ya. Y yo me atrevería a decir que no quiso asistir. Querer es poder. Y obviamente, si ahora lo quieren hacer, como lo dije yo en un medio de comunicación escrita y lo digo ahora en tu programa, mañana se les va a enviar una carta invitándolos para el jueves 20 o el viernes 21. Podemos tener otra vez 700, 800, 1000 empresarios en un hotel y que lleguen a exponer lo que quieran exponer, porque más importante que me lo digan a mí o se lo digan a Luis o se lo digan al comité, que se lo digan a los empresarios
y que puedan contrastar las ideas, las propuestas con el otro candidato. Ahora, que tú dijiste que también pensabas que debía invitarse al otro candidato, no solamente a uno. Por supuesto, es que aquí tenemos que saber, le vamos a preguntar, a ver, ¿cómo va a resolver usted el problema fiscal del país? ¿Cómo va a ser para lograr que ese endeudamiento de 14.500 millones que tenemos hoy se reduzca? ¿Cuáles son sus propuestas para que el país que ha estado creciendo al 1.6 a la cola de América Latina crezca más fuerte? Son preguntas que hay que oírlas y hay que poderlas contrastar. Bueno, el candidato del FMLN, Sánchez Serén, y su programa de gobierno han señalado claramente que el ingreso a Petrocaribe le va a significar un ahorro al Estado de 600 millones, lo que permitiría no solamente, digamos, llevar a cabo los programas de gobierno, sino que también bajar la deuda, ¿no? Tan es falso eso, que hay países que pertenecían a Petrocaribe que se están saliendo porque no han visto ningún beneficio en pertenecer a Petrocaribe. Con la situación tan crítica que está viviendo Venezuela, donde no pueden ni siquiera resolver las necesidades básicas de su misma población, veo difícil que les vaya a sobrar dinero para estar ayudando a los proyectos expansionistas del socialismo del siglo XXI a nivel latinoamericano. Entonces eso creo yo que es apostar a un caballo perdedor. Yo creo que lo importante aquí con respecto a este diálogo... ¿No es una idea interesante, dejando de lado que pueda ser socialista del siglo XXI, no es una idea interesante que el país tenga un desahogo en la compra de la factura petrolera? Es interesante, pero el asunto es que si es verdadero, que si es posible, si eso se ha dado en otros lados, porque no pueden venir aquí a inventar la rueda y a decir que aquí van a hacer algo diferente a lo que se está haciendo en otros países. Y quería referirme un poco al asunto del diálogo. Un diálogo, para que funcione, tienen que hablar las dos personas en el mismo idioma y tiene que haber verdadero interés en dialogar para encontrar soluciones. Y aquí lamentablemente lo que hemos visto nosotros en el pasado, no quiere decir que sea en el futuro, pero el que no aprende de sus experiencias está sujeto a cometer los mismos errores en el futuro, es que se reúnen para dialogar y a decirte cosas en las cuales ellos entienden una cosa y nosotros entendemos otra, en los cuales ellos quisieran que nosotros nos quedáramos callados y los dejáramos hacer y los dejáramos pasar en ese plan o en ese proyecto que nosotros estamos convencidos no soluciona los problemas nacionales y que nosotros aplaudamos, y eso no puede ser. Entonces, para que haya diálogo hay que hablar el mismo idioma. Si para ti la democracia es una democracia representativa, en donde el pueblo le da su representación a los Pero no entiendo gobernantes. a qué te refieres. ¿Que tú quieres que sea un diálogo directo con pregunta y respuesta, básicamente? No, es que son dos cosas. Una es la manifestación del diálogo y otra es el diálogo de fondo para beneficio del país. Creo que este país tiene tantos problemas que es necesario que las diversas fuerzas nacionales se reúnan y se pongan de acuerdo, porque una fuerza de manera independiente o de forma solitaria no va a poder resolver las cosas, va a requerir de apoyos en la Asamblea Legislativa, va a requerir de apoyos políticos en diversas instituciones para que entonces se puedan ejecutar o implementar las acciones que se necesitan implementar para resolver los problemas. Entonces, si ese acuerdo no existe, aquí vamos a seguir en esta polarización. El candidato a la vicepresidencia ha estado hablando de llegar a acuerdos, de llegar a pactos. Bueno, pero lo que digo yo es la experiencia que se ha tenido en ocasiones. O sea, tú no tienes credibilidad que eso el FMLN lo quiera hacer. Yo creo que la credibilidad se gana con hechos y no con palabras ni con promesas. No, pues yo le doy el beneficio de la duda, pero ya no voy con la misma ingenuidad con la que fui hace 4 años y medio a más de 18 meses de reuniones en 20 y pico de mesas a las cuales yo asistí personalmente y en las cuales no pasó nada y fuimos hasta cierto punto engañados porque llegábamos a discutir algo y se hacía otra cosa a espaldas nuestras mientras estábamos discutiendo los temas en dichas mesas. Okay. Jorge. A ver, tú dijiste algo que creo que requiere un poquito más. Tú dijiste van a tener con Petrocaribe 600 millones de dólares para las obras sociales. Este gobierno ha tenido un presupuesto anual de arriba de 4.500 millones de dólares al año, de los cuales ha gastado en temas sociales, dependiendo el año, entre 350, 450, 500 millones de dólares, y además
esos 4.500 que ha gastado, ha tenido un endeudamiento de alrededor de 960 millones de dólares al año. Y el resultado de todo ese populismo es que hay más pobres en El Salvador. Hay 230. El gobierno dice que es al revés, que esa cifra sí, no es correcta. Y aquí los que no somos, digamos, cierto, uno y otro, nos quedamos, bueno, ¿cuál es la cifra correcta? Bueno, ¿hay más pobres o hay menos pobres? Valdría la pena ver análisis, por ejemplo, del PNUD, análisis del Banco Mundial, ¿qué dicen? Como no nos creen a nosotros, también el presidente dijo que en su gobierno iba a haber meritocracia, dijo que iba a tener una fábrica de empleo, dijo que iba a haber transparencia, y no me vas a decir que tú lo crees porque te lo dijeron. O sea, obviamente uno tiene que ver las cosas. Y lo que te estoy diciendo es que con un crecimiento del 1.6, que ni siquiera lo decimos nosotros, el Banco Central de Reserva, si tú te metes a la página web te vas a dar cuenta que el promedio es 1.6%. Eso te va a tardar 60 años en resolver los problemas de pobreza de El Salvador. Entonces, habiendo dicho eso, esas cosas son ofertas de campaña que no son soluciones para los serios problemas que tiene El Salvador. Y creo que la gente debe conocer los números, porque cuando te dicen yo voy a regalar, yo voy a dar, yo voy a hacer, uno tiene que preguntarse ¿y cómo? ¿Y de dónde se va a hacer todo esto que se está ofreciendo? Ok. Se están diciendo varias cosas que me parece importante analizarla esta noche. Antes de ir al corte, porque tengo otros temas más principales, quiero preguntarle en relación a una denuncia que se ha hecho por parte del presidente de la República de que empresarios del país estarían coaccionando a sus empleados para que voten por Arena. Bueno, efectivamente lo hemos escuchado en la parte de la campaña que ha estado el presidente, se ha tomado este tema. Yo creo que está claramente definido en la ley que no se puede coaccionar a los empleados para que voten por alguien. O sea, eso está claro y hay que respetarlo. Pero está totalmente claro también que los empresarios tenemos todo el derecho del mundo de motivar a la gente a que vaya y vote. Y si para eso tenemos que proveerles vehículos, proveerles asistencia, ayudarles a que renueven su DUI, motivarles a que vayan, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer y lo estamos ofreciendo a hacerlo públicamente porque eso es un derecho y es un principio. A ver, hay un comunicado de la Cámara de Comercio que está llamando a los empleadores a dar permiso, a facilitar también las condiciones para que puedan ir a renovar su DUI, por ejemplo. ¿Esto es una ayudita al Partido Arena? ¿Cualquiera lo puede pensar así? Nosotros estamos dándole una ayuda al fortalecimiento del proceso de la democracia. Cualquier funcionario que resulte electo con una baja participación electoral podrá tener legalidad, pero va a tener menor legitimidad, porque va a representar a un porcentaje muy pequeño de los electores. Y para tomar las medidas responsables que se necesitan tomar para resolver los problemas nacionales, va a requerir la comprensión, el apoyo, el entendimiento, el empuje de la población. Y si esa legitimidad no se tiene, va a ser mucho más difícil gobernar. Nosotros creemos que en la democracia, repito, hay que participar y hay que participar todos los días, no solo el día de las elecciones. Y la participación el día de las elecciones es un buen comienzo para hacerlo. Y por eso creemos importante motivar, apoyar, ayudar a que todos vayan a votar. No les estamos diciendo por quién tienen que votar, sino que les estamos diciendo que es importante que ejerzan su derecho y su deber del sufragio. Y quería mencionarte una cosa, antes de que pasemos a otro tema, con respecto a la propaganda electoral, y creo la responsabilidad que tienen los funcionarios de decir la verdad y de ocupar cifras que no confundan a la gente. Comentábamos con un amigo viendo a uno de los múltiples y multimillonarias de la campaña multimillonaria que está haciendo el gobierno. Veíamos que decía, miren, se han reducido en 430% los asesinatos de mujeres. Yo no sé tú, pero a mí los jesuitas en el externado de San José me dijeron que si algo se reduce 100%, queda en cero, ¿no? ¿Cómo se pueden reducir los asesinatos de mujeres 430%? Eso significaría que ya no matan a ninguna mujer y están reviviendo muertas. Así que al ciudadano que tenga cuidado si aparecen descarnadas o la ciguanaba por ahí, pues esos serán frutos de ese 430% de disminución en homicidios de mujeres que hace el gobierno. Y ese es un ejemplo tal vez tonto de cómo se manipulan las cifras, se dice cualquier cosa de manera irresponsable
para conseguir apoyos políticos y confundir a la población. Y nosotros lo que creemos es que la gente tiene derecho a estar bien informado, a conocer la verdad y a tomar sus decisiones conscientemente para que sepa lo que está eligiendo y sepa qué exigirle a los funcionarios una vez estos hayan sido electos. Rápidamente, que tú quieras. Rápido, yo sé que te tienes que ir al corte. El fraude electoral de los funcionarios públicos es penado con 7 a 10 años de cárcel y destitución del cargo. Igual los funcionarios públicos que sean amenazados, invitados a mítines o ocupar recursos del Estado para temas electorales, pueden quejarse también. Vamos a abrir nosotros una ventanilla para que los funcionarios públicos que se sientan amenazados puedan llamar, y vamos también en la anonimato a ayudarles en este proceso, porque eso también es una violación que no puede ser que se siga dando. Ok, vamos al corte. Hay mucho más todavía que hablar con la dirigencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Ya volvemos. Por todo lo que ustedes me dicen, la impresión que uno le queda es que gran temor a un gobierno del FMLN. ¿Eso es? A ver, yo creo que si somos pragmáticos, no por lo que pensamos o lo que sentimos, sino por lo que ellos mismos han expresado, están diciendo que su faro es Venezuela. Lo ha dicho el mismo vicepresidente no hace mucho, ahorita que se murió el señor Chávez y que anduvieron de viaje por allá, que fue hace poco. Han estado hablando sobre este tema. El vicepresidente y actual candidato presidencial. Actual candidato presidencial. Y no solo él, sino otros del partido. Entonces, cuando tú ves un Venezuela con inflación del 56%, con un crecimiento a veces más bajo que el mismo El Salvador, con empresas cerrando a diario, con escasez de divisas para poder traer productos, con supermercados y farmacias vacías, un país petrolero que produce 2.000 millones, quiero ver, 2.000 millones de barriles, creo que es el número, ahorita no tengo el dato exacto, pero estaban hablando de 800.000 barriles diarios que salen del país, no recuerdo el número total de producción, pero 800.000 barriles de petróleo diarios son regalados para mantener el socialismo funcionando. Entonces, cuando tú ves eso, cuando te dicen, mire, ese es el norte, y un país rico con petróleo está en esas condiciones, yo me pregunto qué le va a pasar al país que no tiene más que el trabajo tuyo, el mío, el de los amigos camarógrafos y el de todos los salvadoreños que a diario trabajamos en este país. Es lo único que mantiene este país funcionando. Aquí no hay recursos naturales, no tenemos ingresos por turismo. Pero a pesar de todo lo que tú dices, el FMLN ha sido constante en esta campaña señalando que no va a ser un gobierno de tipo de corte venezolano, que no va a ser un gobierno de tipo de corte socialismo del siglo XXI, que ellos van a ser un gobierno a los salvadoreños y que va a ser un gobierno democrático y que van a respetar la Constitución. Eso lo han dicho permanentemente. Cómo manejan ellos sus instituciones, cómo manejan Alba Petróleo, y tú vas viendo que aquí en el país no hay espacio para equivocarse. Estamos al filo del barranco, aunque no lo quieran admitir a través de la millonaria propaganda oficial. Aquí no tenemos oportunidad de equivocarnos. Tenemos que empezar a resolver los problemas nacionales de inmediato. Y nosotros no es que estemos en contra del FMLN porque el FMLN no nos gusta o el color rojo no nos gusta, sino porque el sistema de lo que ellos proponen no ha funcionado en ningún lado del mundo, en ningún tiempo de la historia. Y está siendo demostrado ahorita en Venezuela, donde ni inclusive saben cómo producir eficientemente el petróleo que Dios les ha regalado. La situación que se está viviendo ahí es dramática y vemos la manera de cómo resuelven las cosas. Y aquí, inclusive, algunos de los medios de comunicación han tenido la oportunidad de sentir por parte de la Presidencia de la República, que dice no ser de parte del socialismo del siglo XXI, cómo esa actitud autoritaria, reclamando espacios, pidiendo que no saquen al partido opositor, exigiendo cosas, amenazando con otras, y vemos nosotros, si este es el comienzo, cuando todavía no se han consolidado, que no se esperan cuando se consoliden. O sea, el proyecto que ellos presentan, deberían de presentarlo con toda sinceridad, pero hablan de democracia, y anteriormente decía yo, democracia representativa o participativa. La participativa suena mejor, pero la participativa es supuestamente la que han ocupado en Venezuela, en Ecuador, en Evo Morales en Bolivia, y una vez en esa democracia participativa se acaba la alternabilidad.
Ellos controlan todos los poderes, ellos controlan todas las instituciones y se acabó la democracia. Se acabó escuchar al pueblo y los únicos que están bien son los que están en la élite. ¿Sería mejor un gobierno de Arena, en la pregunta concreta? Pues yo creo que sería mejor un gobierno democrático, que respete las reglas. ¿Arena es la opción de la ANEP? Digamos que el que presente un proyecto o un programa que esté más de acuerdo con los principios y valores que nosotros defendemos, que son los valores libertarios. ¿Los tiene Arena? Pues más cercanos que el FMLN, ya que tanto insistís en preguntarlo. Sí. Más cercano, sí, pero no es perfecto y tiene muchos defectos que nosotros le criticamos y por lo cual no apoyamos, y decíamos en el break de que el día 9 de marzo nuestras instituciones se vuelven de oposición. Gane quien gane, porque vamos a criticar todas aquellas cosas que no estén bien y que no sean las que el país necesita para resolver los problemas en beneficio de los ciudadanos. ¿Tiene alguna crítica al Partido Arena? Ellos mismos han hecho autocrítica de sí mismos. ¿Tienen alguna crítica ustedes para el Partido Arena? Solo corregir, el 10 de marzo nos hacemos oposición del partido que gane. El No, que dijo nuevo. El 10 de marzo ustedes van a hacer oposición del partido que gane. Por supuesto. No importa cuál sea. No importa. Van a ser opositores. A ver, creo que lo expliquen cómo va a ser eso. Es que con eso te quiero responder a la pregunta que tú estaba formulando anteriormente. Ajá. Y lo puedes buscar después en el internet lo que te voy a decir. Cuando el presidente Saca era presidente de El Salvador, en representación de Arena, instituciones como la Cámara de Comercio, que yo en ese tiempo tenía el honor de presidir, y otras, criticamos fuertemente el despilfarro, la mala utilización de los recursos, el tema de la planta de Talnique, de la INE. Todo eso está, hoy gracias a Dios con el internet las cosas no se pierden. Lo fuimos. Claro, hay amnesia selectiva cuando uno no se quiere Yo lo acordar. recuerdo. Bueno, yo lo entonces, recuerdo. Viene este gobierno y les sentamos las bases para un diálogo franco. Cruzamos el puente, aunque nos lo votaron varias veces. Estuvimos sentados en 288 mesas. Creo que esa frase te la he dicho a ti como 5 veces en este programa, y ahí las tengo por fecha en cada lugar donde fuimos. Es decir, que nosotros tendimos la mano para trabajar y lo vamos a hacer con el próximo gobierno que resulte. Puede ser el FMLN. Pero el puede próximo ser va a ser opositor, no va a ser... Vamos a atender Me has los dicho que el día 10... espérame, pues, déjame terminarte bien la eso. idea. Es que opositor no quiere decir destructor. Opositor no quiere decir que no vamos a dialogar, a participar, si nos mandan a llamar a una mesa o algo, por supuesto. Pero el día en el que pateen la raya de los principios de una sociedad libre, violen la institucionalidad democrática, violenten los principios de una sociedad libre, ese día vamos a hacer oposición. La misma oposición que hemos sido con el presidente Saca, con el presidente Funes, lo vamos a hacer con el presidente Sánchez Serén o con el presidente Norman Quijano. Los principios que nosotros defendemos... Aquí puede haber gente que está pensando, ¿y por qué no mejor empujar la carreta Si todos? es que y la no, vamos a digamos, apoyar, ponerse desde Nacho, fuera. yo quisiera decirte de que al decir ser oposición no quiere decir que vamos a ser destructivos, No. que vamos a ser críticos constructivos y que vamos a proponer y vamos a apoyar aquellas cosas que creemos que son buenas para el país, pero que no vamos a ser serviles, que no quiere decir que aquí va a haber instituciones o nuestras gremiales van a estar al servicio incondicional del poder para que el poder haga lo que le dé la gana, sea bueno o sea malo para la población. Entonces nosotros, eso es a lo que nos referimos, así hemos sido en el pasado y así continuaremos siendo en el futuro. Y te quiero aclarar algo porque me quitaste ahí en ese momento que estaba en este tema. Fíjate bien, Nacho, tú puedes tener un gobierno de izquierda o de derecha que viene y te dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a nacionalizar las pensiones de los salvadoreños. Me estoy inventando un tema que vamos a tener en unos años. Nosotros no vamos a estar de acuerdo, sea que lo proponga el de derecha o el de izquierda. ¿Por qué? Porque esa política fracasará. Y eso no tiene que ver con que estemos o no estemos construyendo. Estamos defendiendo, mira lo que te voy a decir, los intereses de los más pobres de los pobres son los que nosotros estamos defendiendo. ¿Y sabes por qué? Porque los más pobres de los pobres no se pueden defender, no entienden muchas veces las repercusiones que tienen las malas políticas públicas y debemos estar tratando de que las políticas del Estado generen desarrollo, empleo, crecimiento económico y desarrollo humano junto con todo lo anterior, porque crecer sin desarrollo humano no está resolviendo los problemas de los salvadoreños. Y eso se necesita hacer. Y cuando ha habido una política pública buena, la acompañamos, la seguimos y vamos a llegar hasta el final.
esto es porque tú me decías y no será mejor construir. Claro, pero construyamos para arriba, no construyamos sótanos. Si quieren que construyamos sótanos, no vamos a construir sótanos. Tenemos que construir una edificación que permita que los salvadoreños vivan con tranquilidad, trabajen con seguridad y puedan salir adelante, puedan progresar. Y eso no se hace construyendo cosas al revés. Y aquí puede sonar demagógico el decir, miren, la ANEP hablando de que están peleando por los más pobres. Es que miren, hay que ser lógicos. Y nosotros hemos entendido que en un país donde hay efervescencia social, donde hayan tremendas diferencias, donde la gente no tenga la sensación de que existe esperanza, que existen oportunidades para salir adelante, un país donde la gente tenga que emigrar porque no encuentra oportunidades para su propio desarrollo aquí y tiene que irse arriesgando su vida a Estados Unidos, porque hay que ser enfático en esto, no se va a Venezuela, no se va a Cuba, no se va a Ecuador, se va a Estados Unidos porque ahí el sistema funciona. Pero es triste que la población, y no se van los más pobres, se van aquellos que tienen alguna capacidad, tenga que emigrar porque aquí no hay oportunidades, este país no es viable. No podemos seguir dependiendo de las remesas familiares. Aquí tenemos que incentivar la producción, no necesariamente solo el consumo como es ahorita. Y para eso es importante que la gente tenga educación, tenga salud, tenga adecuada nutrición, tenga oportunidades, se sienta segura. Y todo ese tipo de cosas hay que trabajarlas en conjunto todos los salvadoreños. Algunos te pueden decir lo que el sistema que ustedes propugnan no le ha permitido a los pobres, más pobres del país. Pues mira, ha habido, aquí hay que decir la verdad, y esto no debería de tocarme a mí decirlo, pero hay que ser realistas, hay que ser críticos en las cosas que no funcionan, pero también hay que darle al César lo que es del César. Hemos creído que los 20 años de Arena han sido catastróficos y que aquí no ha avanzado nada. Yo los invito a los estimados televidentes que hagan un análisis, cómo estaba el país después de la guerra, con toda su infraestructura destruida, qué número de muertes infantiles habían, cuántos kilómetros de carretera, cuántos puentes se construyeron, el nivel de la pobreza bajó de 60 y pico a 30 y pico, se redujo a más de la mitad, cuántas casas se construyeron, la clase media, cuántos vehículos habían, cuántos teléfonos habían. Y vamos a ver que en realidad hubo avances importantes, que se cometieron errores, que se podía haber hecho mucho más, pero es mentira eso que dicen que en estos 20 años o 15 años o los que sean, El Salvador se fue para atrás. Si El Salvador estaba destruido después de una guerra y hubo que reconstruirlo, y eso no se hace de gratis, lo tuvimos que hacer todos nosotros. Por eso es que decimos que hay que analizar las cifras con objetividad y no dejarnos ir por la millonaria propaganda que hacen algunos políticos para querernos convencer que lo que es blanco es negro. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente a ver qué dicen los correos esta noche, los tweets, los Facebook. Francisco Bonilla nos va a contar. Muy buenas noches, Francisco. Señores, muy buenas noches. Dice Marco Sánchez a través de la red social de Facebook: señores invitados, ¿cómo queda el trabajo de Arena con la resolución de las salas? Si su campaña se iba a basar en que los alcaldes se acercaran a las bases y ahora ya no lo podrán hacer, pregunta. William Alas dice: las exportaciones que han crecido son el oro de las casas de empeño y el hierro de las recicladoras, que compran todo lo robado, por eso no crece el empleo formal, plantea William Alas. José Mendoza a través de Twitter dice: ¿qué opinión le merece lo que dice el señor Sigfrido con respecto a nuestra Constitución? Blanca Lara dice: ¿qué le parece a don Jorge Dabú que este día Eduardo Barrientos y Milagro Navas piden voto en eventos electorales del Partido Arena? Pregunta Blanca Lara. De Lucho Quintanilla dice: ¿qué efecto tendrá la segunda gestión de un gobierno social de izquierda en organizaciones afines y beneficiarias de Arena? Henry Molina dice: ¿cómo puede ANEP y la Cámara de Comercio criticar solo el actual gobierno y por qué no cuestionaron los anteriores? ¿Se consideran apolíticos? Pregunta Henry Molina. Alfredo Hurtado dice: Funes dice que los empresarios obligan a sus empleados a votar por un partido, ¿y acaso él no lo hace también con sus spots? Pablo Corozo dice: ¿qué harán con una victoria del frente? ¿Cerrarán filas o concertarán? Porque es obvio que desean que gane Arena. Dice Samuel Salazar: ¿existe forma de anteponer demanda formal contra todos los funcionarios que han violado la ley electoral haciendo campaña? Y Jorge del Cid dice: si se quejan del socialismo del siglo XXI, ¿por qué los señores de la ANEP tienen empresas en Nicaragua, por ejemplo? Vamos al estudio para las respuestas respectivas.
Bueno, eso se escucha muchísimo, ¿no? Que se dice, bueno, aquí asustan con el petate del muerto, sin embargo los mismos empresarios se van a Nicaragua, hay un gobierno de izquierda y ahí hacen buenos negocios. Sí. Bueno, de hecho, en el caso de Nicaragua, empiezo por el final, Sí. pues la pregunta esa. En el caso de Nicaragua, el presidente Ortega fue bastante astuto en el inicio de la relación con los empresarios. Y yo te lo he comentado también que yo estuve en una reunión en donde el presidente Ortega con los presidentes de las cámaras le dijo a la ahora presidente del COSEP, le dijo, mira, ustedes hagan negocio, hagan dinero, pero no se metan en política, no se metan conmigo. Yo los dejo a ustedes que hagan dinero y yo voy a hacer política. Y eso es poner los negocios adelante del país y de la patria. Y los empresarios pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Estoy hablando en Nicaragua. Claro que hay inversionistas salvadoreños que están en toda la región centroamericana y panameños, pero eso no quiere decir que el día de mañana, cuando las cosas no se puedan, no funcionen bien, Perdón, no se puedan. ¿Nicaragua es un buen ejemplo de la relación gobierno-empresa privada? No, porque la empresa privada nicaragüense es muy diferente a la empresa privada salvadoreña. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos estuvieron dispuestos, los líderes empresariales estuvieron dispuestos a negociar el país por los negocios y nosotros no hemos estado dispuestos a negociar el país por los negocios. A negociar el país significa que no le importa el sistema político que tenga No, que no le importa que se respeten los principios, la democracia y las instituciones, sino que se haga negocios. Y eso no puede ser. Si nosotros estuviéramos haciendo negocio, arreglamos, nos pactamos con ellos, y si la gente va a seguir viviendo sin libertad, sin democracia, problema de la gente. Eso sería lo más fácil y nos quedamos callados y hacemos negocio. Pero eso no lo hemos hecho. Hemos abierto la voz, hemos subido la voz cuando se ha tratado de violentar estos principios. Vamos a hacerle la pregunta a una persona muy cercana a Nicaragua. Sí, no sé si naciste en Nicaragua. Sí, mis padres salvadoreños. Yo te voy a decir que esto es muy similar a lo que sucedió con Somoza. Somoza llega al poder con una traición a Sandino después de una guerra civil y al comienzo la gente dice, miren, lo que queremos es paz y que nos dejen trabajar. Y los primeros 4 años de Somoza la gente lo quería, los siguientes 4 años de Somoza la gente lo aceptaba, los siguientes 4 años de Somoza ya la gente empezó a alborotarse y al final tuvo que haber una guerra para quitar a Somoza. Básicamente aquí lo que están haciendo es aceptando poderes imperiales del emperador Ortega. Entonces tú querés hacer negocio, tú estás bien con él y vas a hacer fila, así como en las películas, enfrente del emperador y le decís, emperador, puedo hacer esto. Y si tú estás bien con él y le caes bien y todo, vas a poderlo hacer hasta que a él le dé la gana que no lo hagas. Porque no hay instituciones que sean independientes, no hay balance de poderes, no hay libertad de expresión. Inclusive ya vimos ahora con las reformas electorales que ya sacó las uñas, donde hay reelección indefinida y hay 5 cosas que podríamos entrar en eso, pero les hago una que va a ser muy significativa. Controla los medios de comunicación, ya compraron casi todas, quedan unas cuantas radios independientes y 1 o 2 canales, todo lo demás pertenece a la Albanica y a la familia Ortega. Y ahora dentro de la ley va a tener control, inclusive del Internet, de las telecomunicaciones y del Internet. ¿Es eso lo que queremos para El Salvador? Mientras tanto, los empresarios están haciendo negocio hoy, pero mañana van a hacer una guerra para que... Como queda poco tiempo, necesito ir a una pregunta muy fundamental que había entre las preguntas del público, que es la declaración de Sigfrido Reyes en relación a la Constitución, y básicamente lo que dijo Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, es que las constituciones no son instrumentos intocables. Hay que reformarlos primero, pero como está ahorita hay que respetarlo. Y esa es una cosa bien peligrosa, porque lo que te está diciendo es, me estorba la Constitución. ¿Por qué tiene que interpretarse de esa manera? Porque lo que te está diciendo es, bueno, y de hecho no ha sido solo ese el mensaje. Se dijo anteriormente que cuando tomó la resolución de lo del FONAT, hace 48 horas, también atacó a la Sala de lo Constitucional. Cuando fueron electos, se fueron hasta la Corte Centroamericana de Justicia para darle vuelta, hicieron el famoso 743. Entonces, hay una insistente, persistente ataque a la Sala de lo Constitucional, porque eso es tener el control sobre la Constitución y su interpretación. Y el primer paso que hacen estos gobiernos, veamos Ortega en Nicaragua, cambió la Constitución. Primero compró los diputados, se hizo de la Asamblea Legislativa, del sistema judicial, y una vez lo tiene,
cambia la Constitución y después de eso la tapa está cerrada. No hay para dónde hacerse, porque entonces se convierte, como bien decía Luis, ya no en un presidente en un Estado democrático, sino en un monarca, en un líder autoritario que no lo puede mover para ningún lado. La Constitución se vuelve un obstáculo para la ejecución de su programa político. Y en este caso particular, lo más peligroso no es que se reforme la Constitución siguiendo los mecanismos establecidos por ella misma, sino que aquí ya se está hablando inclusive de la posibilidad de reformar las cláusulas pétreas, que son las que tienen que ver con nuestro sistema de gobierno y con el entendimiento o la comprensión de qué entendemos nosotros por democracia. Y esa es la primera señal, primera banderillazo rojo que señala el hecho de hacia dónde nos quieren llevar, porque no se pueden quedar callados y decir que aquí no van a hacer nada, cuando en realidad eso les impide llevar adelante sus propósitos de hacer un cambio de sistema a través del ejercicio del poder político. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo, siempre es nuestro peor enemigo el tiempo y pasa rápido cuando está el que tenía la entrevista. La ventaja es que como no van a poder venir los políticos, nos pueden volver a invitar. No, si van a poder venir, yo creo que tenemos que interpretar muy bien esto. Mañana mismo le voy a hablar a algún magistrado para que me explique mejor todo eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar esta noche. Que vengan ellos, dices tú. Claro. Gracias Jorge, gracias Luis. Amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.